y cuenta un poco la historia del aula de teatro de Lleida, donde hasta hace muy pocos años pues ha habido abusos continuos pues, por parte de los profesores, especialmente por parte de uno, hacia las alumnas de teatro que eran adolescentes, ¿no? Entonces, y, pues tomando como punto de partida sus testimonios, o sea, sí, varias entrevistas que hacen a las exalumnas, ¿no? Se va contando un poco cómo se puede desarrollar pues todo un microcosmos, ¿no? que naturaliza y justifica esos abusos. Es decir, no solo, digamos, eh, el, la voluntad, ¿no? de ese profesor que en ese momento, ¿no? quiere abusar de adolescentes, de menores de edad, y que tampoco tiene la capacidad ni para procesar todo lo que está pasando, ni ponerlo en un contexto con una capacidad crítica, ¿no? Sino sobre todo pone el foco, y yo creo que esto es lo interesante, en las estructuras de poder que hay detrás, ¿no? Y cómo muchas veces el abuso puede venir de la mano de la admiración también, es decir, de una heroización del agresor, ¿no? Muchas veces la idea que tenemos construida en la cabeza sobre los agresores es el monstruo como agresor, ¿no? Nos imaginamos a uno que por cualquier cosa no encaja en el estereotipo de persona buena, persona guay, ¿no? O sea, los agresores son muchas veces pues, gente que tiene problemas mentales, que no está integrada en la sociedad, muchas veces nos es muy fácil también asociarla con problemas económicos, con migración, o sea, todo esto son los estereotipos que tenemos aprendidos sobre los agresores. Y estos no se corresponden con la gran mayoría de los casos reales, es decir, la mayoría de los abusos ocurren en el ámbito cercano, privado, con personas a las que en principio otorgamos confianza. ¿De dónde viene el abuso? Pues del abuso de poder, también de esa confianza, ¿no? Entonces esta película cuenta la historia de una figura que es muy querida, que es muy admirada en su círculo, ¿no? En ese espacio, microcosmos que es la escuela de teatro, y cómo aprovecha su posición de poder respecto a sus alumnas para abusar, ¿no? Sexualmente, pero no solo sexualmente, es decir, hay todo un abuso de poder, ¿no? Antes de mirar la violencia siempre tenemos que mirar el poder que hay detrás, y yo creo que este documental hace eso y que esa es su mayor aportación, ¿no? Eh, yo creo que sí que se consigue hacer una lectura transversal de cómo operan, ¿no? Cómo pueden operar los abusos en ciertos casos. Y creo que uno de los méritos más grandes lo tienen, por supuesto, las exalumnas que han hecho todo este trabajo, porque se ve que, claro, según han ido creciendo, pues han ido resignificando un poco todo lo que pasó, ¿no? Y también compartiendo experiencias y mediante pues, una labor muy colectiva, ¿no? de mutuo apoyo y tal, pues han llegado a este punto a poder contarlo así delante de la cámara, ¿no? Lo cual pues yo creo que tiene mucho mérito, porque no es fácil tampoco hablar de las propias experiencias cuando han pasado en esa edad y hacer ese camino, ¿no? de volver a posicionarte a ti misma con otros ojos, ¿no? Yo creo que por un lado los testimonios que dan las exalumnas son súper importantes, también desde la perspectiva en la que dan, porque ellas se han empoderado mediante todo ese camino que han hecho, han conseguido, yo creo que construirse una narrativa ellas mismas, donde ahora, me imagino con más o menos tranquilidad, pero bueno, hablan con una seguridad, ¿no? Y eso es súper importante, porque muchas veces cuando hablamos de víctimas, ¿no? Igual que tenemos una imagen ideal de un agresor, también tenemos una imagen ideal de la víctima, ¿no? Y parece que la persona que ha sufrido abusos lo tiene que llevar como un trauma arrastrando toda la vida, y no tiene por qué ser así. De hecho, conviene que no sea así, y tenemos que trabajar en ofrecer herramientas para que no sea así, ¿no? Pero sí que tiene que ser posible de alguna forma poder mirar atrás de una forma crítica que compartan eso. Yo creo que ayuda mucho, porque yo creo que mucha gente se va a sentir identificada con muchas cosas de las que dicen, ¿no? Y luego también la figura me parece muy interesante la figura
de las profesoras y los profesores de ese centro, ¿no? Porque muestra cómo en un ámbito en el que se normaliza esta violencia, pues nadie hace nada para parar eso, ¿no? Porque se crean como distintos discursos o distintas explicaciones para naturalizar esas agresiones, ¿no? Esa violencia, ¿no? Como, bueno, es que pues él era él, eran sus formas de hacer, es que en el teatro todo es libre, ¿no? O sea, siempre nos inventamos, para decirlo de alguna forma, ¿no? El patriarcado siempre tiene a mano un montón de explicaciones para justificar en cualquier momento una agresión sexual, ¿no? Para decir, no, es que esto ocurrió porque, bueno, pues porque el teatro es así, ¿no? Y entonces pues hay muchas libertades y hay muchas confianzas y tal. Perdón. Que por supuesto también es uno de los discursos, una de las narrativas que utilizaba el mismo agresor, ¿no? Decir, no, no, esto es normal. Claro, la persona que tiene el poder te dice esto es normal. Por supuesto, la persona que es adolescente, que tampoco tiene tanto conocimiento del mundo como para pues desarrollar una actitud crítica a esas edades, ¿no? Y dice, bueno, pues si es normal, ¿no? Lo que ocurre también en los abusos en la familia, ¿no? Desde la infancia. Cuesta mucho a esas edades, cuando uno es menor, identificar lo que es una situación de poder. Y aún más, pues con todas las narrativas románticas que nos han enseñado, ¿no? que además muchas veces te hacen confundir las cosas y autoculpabilizarte por algo que no sabes identificar muy bien, ¿no? Entonces yo creo que el documental desmonta eso muy bien y enseña que realmente los abusos ocurren porque hay una estructura de poder detrás y todo un contexto que lo naturaliza, lo justifica y por lo tanto lo silencia, ¿no? Haciéndoles creer a las personas que sufren estos abusos que el problema es suyo, cuando es justamente al revés. Pues lo primero es hablar sinceramente, ¿no? de todos los tipos de agresiones que sufrimos en nuestro día a día. Y digo con sinceridad porque, bueno, muchas veces cuando ocurren ciertos tipos de agresiones en los que nos es muy fácil categorizar al agresor como eso, ¿no? Como monstruo, ¿no? Entonces todos salimos a la calle y volcamos toda nuestra rabia y entonces es como muy fácil, ¿no? Protestar. Pero luego cuando ocurren agresiones en nuestro ámbito cercano con figuras a las que atribuíamos confianza o que admirábamos, ¿no? El caso de, yo qué sé, futbolistas famosos, ¿no? O cantantes, o me da igual, ¿no? Gente que en principio categorizábamos como gente buena o gente guay, cuando nos damos cuenta que esa gente también abusa del poder que tiene contra otras personas, entonces ya nos cuesta mucho más reaccionar. Entonces llega el cuestionamiento, uy, pero no sé a ver si es agresión o no. Claro, yo creo que si habláramos mucho más de... Y esas son las agresiones que tenemos más probabilidad de sufrir en cualquier caso, ¿no? Y que hemos sufrido durante toda la vida. Yo creo que si empezamos a contar, si cada una de nosotras empezáramos a contar realmente en cuántas situaciones de poder nos hemos encontrado donde alguien de alguna forma ha abusado de nosotras, puede ser explícitamente sexualmente o de otra forma, ¿no? Yo creo que ahí encontraríamos muchísimos puntos de encuentro y esto nos ayudaría, yo creo, a entender, a ver la imagen de una forma mucho más completa, ¿no? Y bueno, pues como ya he dicho antes, a ver el poder que hay detrás de la violencia, porque antes de la violencia siempre hay un abuso de poder, ¿no? Y la violencia, digamos, es la última expresión de eso, pero debajo de eso hay toda una estructura, ¿no? Yo creo que lo que funciona es que entre ellas hay muchísima confianza ya de antemano, ¿no? Y esto no suele ser lo más habitual y es lo que nos frena muchas veces, ¿no? Todavía tendemos a entender los abusos y en especial los abusos sexuales como una cosa muy íntima, ¿no? Va muy ligado a un sentimiento de culpa, de vergüenza, por lo tanto esto nos hace más difícil compartirlo con otras personas, ¿no? Y muchas veces solo lo compartimos en el círculo más íntimo. Y bueno, porque la experiencia también nos ha enseñado pues de que el patriarcado tiene muchas herramientas a su favor, ¿no? Y la principal es el cuestionamiento. Entonces, a la mínima que tú empieces a contar demasiado, sabes que en algún momento te vas a encontrar con un cuestionamiento, ¿no? Entonces,
de ahí viene la revictimización que se suele denunciar y tal, que es también la razón por la que muchas mujeres deciden que les es más trabajoso poner una denuncia oficial y hacer todo el trabajo jurídico, digamos, que quedarse calladas y llevarlo con ellas o compartirlo solo en el círculo íntimo, ¿no? Sin embargo, yo creo que ahí radica, ¿no? el principal valor, ¿no? Lo que sacamos de todo esto es justamente poder contárnoslo, poder compartir y decir, es que a mí también me ha pasado, ¿no? Por supuesto, porque vivimos en el mismo sistema que tiene como base esta violencia patriarcal. Por lo tanto, o sea, quiero decir, el patriarcado solo se sustenta con abusos de poder y violencia machista, ¿no? Entonces, todo el mundo, todas las mujeres han sufrido violencia machista de alguna forma y sin embargo nos cuesta mucho identificarla en nuestras propias vidas, ¿no? A no ser que sea una agresión como súper explícita, digamos, ¿no? Todas esas situaciones en las que nos hemos sentido como un poco incómodas, como esto no va bien, estoy haciendo algo según un rol, pero no por lo que me sale, ¿no? De alguna forma, en esta relación, por ejemplo, ¿no? Que es lo que dice una de las protagonistas, ¿no? Yo me comportaba como pensaba que se suponía que me tenía que comportar, no porque me saliera realmente, no porque yo lo hiciera por voluntad propia, ¿no? Entonces, ¿dónde está el abuso ahí? Por supuesto que hay abuso de poder. No es una agresión del tipo no me hagas esto y aún así te lo hago. No, es todo mucho más sutil, pero todo más poderoso, por eso es tan poderoso todo esto, ¿no? Y yo creo que todas hemos estado en algún momento en una situación así. Aceptar o reconocerte a ti misma que tú has estado en una situación así, significa que te tienes que volver a reconstruir una narrativa sobre ti misma y sobre tu vida en ese sentido, porque seguramente a esa parte de tu vida le habías dado un significado en su momento que te había permitido seguir adelante sin demasiadas contradicciones, y a partir del momento en el que tú identificas, ostras, eso fue una agresión, ya no estás tranquila, ya te tienes que volver a recontar lo que pasó de alguna forma y a resituarte respecto a eso. Y en ese punto es cuando seguramente la gente empieza a compartir, empieza a buscar ayuda, empieza a buscar reflejos al final, ¿no? Que le ayuden a reconstruir esa historia. Yo creo que en el documental se ve eso bastante bien como lo han hecho ellas, porque han pasado años, ¿no? Hasta que han podido hablar. Dicen, hasta que hemos podido contar esto han pasado muchos años. Bueno, contar esto es al final construirte una nueva narrativa, que para ti es más coherente, aunque probablemente sea más dolorosa, pero mediante la que entiendes cosas, ¿no? Y yo creo que eso te da a ti también mucho poder, ¿no? Porque eres capaz de ponerle nombre a las cosas, eres capaz de interpretarlas. Algo que en la adolescencia o siendo menor de edad no podías, porque tú no sabías no sabías ponerle palabras a esto, ¿no? En una violencia tan normalizada, en la que nadie le llama violencia a lo que realmente es violencia, tú, aunque la sufras, lo explicas con otras cosas, ¿no? Lo explicas con, uy, somos pareja, tenemos una relación, esto es amor romántico, ¿no? Te lo explicas con esas cosas. Y luego te vas dando cuenta de que realmente no encaja con lo que tú sentías con esa explicación, esa narrativa que te hayas construido. Y cuando te vas dando cuenta de que realmente es una agresión, cambian los nombres, cambian las designaciones de lo que ocurrió. Y creo que ese proceso de renarrativizar, ¿no?, las propias experiencias, pues es súper importante y es lo que se documenta en el documental, yo creo que muy bien. Sí, yo creo que esa es igual la parte más frustrante, ¿no?, de todo el documental, porque después de ver toda la historia, incluso con tantos detalles que yo entiendo que en un documental, pues bueno, todo es muy gráfico, ¿no? Pero a mí me impresiona porque realmente yo no necesito saber detalles de cómo es una agresión para saber que es una agresión, ¿verdad? Pero bueno, el documental lo cuenta con muchísimo detalle, muy, muy explícitamente, es decir, nos mete totalmente en esa historia y luego llegas al final en la que ves que es tan inequívoco, ¿no?, como en este caso pues este profesor, ¿no?, se aprovecha de su situación de poder para someter
a personas que no tienen ningún poder, que de hecho son adolescentes, son menores de edad, y además como existe toda una estructura que lo protege, y a pesar de que está tan claro que los hechos seguían, ocurrían con total premeditación por su parte, es decir, lo tenía todo planificado, era de alguna forma su modus operandi, ¿no? Porque se repetían una y otra vez, y también se contextualizaban dentro de su trabajo, ¿no? De alguna forma todas estas clases de teatro estaban diseñadas de forma que se creara pues esas posibilidades de abusar, ¿no? De las alumnas. Entonces, tú ves eso y dices, ¿y cómo es posible que esta persona no tenga que responder de ninguna forma ante esto, ¿no? ¿Cómo es posible que tú vayas a poner una denuncia y te digan, no, es que han pasado demasiados años cuando tampoco han pasado tantos? Es decir, todo el mundo está todavía vivo de esa historia, ¿no? No es como si fuera, no sé, ¿no? Crímenes de guerra de la Segunda Guerra Mundial que dices, bueno, pues ya, igual ya no, ¿no? Pero, es decir, son cosas que han ocurrido hace muy poco tiempo, donde además se dice, este agresor ha seguido en esa posición hasta hace menos años todavía, es decir, ha tenido más alumnas que son más jóvenes, más recientes, con las que seguramente ha seguido con las mismas prácticas, porque si hasta entonces, si nadie te frena, si no tienes que tomar ninguna responsabilidad porque ibas a frenar, y desaparece en el que se empieza a hablar de esto, ¿no? Claro, da mucha rabia porque dices, bueno, pues el sistema jurídico llega hasta donde llega, y es muy poco hasta donde llega. Si observamos cómo incluso los casos que no han prescrito, que en principio son susceptibles a ser tratados, ¿no? Por parte de las audiencias, etcétera, la mayoría de los casos tampoco llegan a ningún sitio. Muchas veces acaban o con un acuerdo entre partes o con absoluciones porque no se ha podido probar, ¿no? Entonces, digamos que el camino jurídico es muy frustrante para las víctimas, y eso, bueno, pues también lo dicen todas las abogadas que están trabajando ahí, ¿no? Eso lo tiene que tener muy claro desde el principio, es decir, en este caso, pues yo creo que pues igual contarlo en un documental casi como que ayuda más desde la perspectiva social, digamos, ¿no? Luego habría que preguntar a las víctimas a las víctimas en este caso concreto, cuál es su idea de justicia, es decir, qué esperan que pase después de todo esto, ¿no? Si realmente desean que la justicia institucional tome esto pues como un caso y llegue a condenar al agresor, que eso sería una opción, digamos, ¿no? de sentir que se ha hecho justicia. Pero también se puede sentir justicia de otra forma, ¿no? Se puede sentir justicia contando la propia historia y sintiendo que la gente te cree. Porque lo que ocurre muchas veces es que tú puedes denunciar, pero si el contexto sigue cuestionándote, da igual la sentencia que salga, tú vas a seguir sintiendo que no se te ha hecho justicia, ¿no? Entonces yo creo que el documental está muy bien porque no me parece... Creo que es muy peligroso porque en audiovisuales, como necesitas tanto material gráfico, creo que es fácil caer en el amarillismo y en el sensacionalismo, ¿no? Creo que el documental escapa bastante bien de eso, evita eso bastante bien, y bueno, pues si sirve para que la gente empiece a cuestionarse cosas, a conectar, ¿no? Un poco con, pues con estas chicas que cuentan todo esto, y ver que no estamos hablando solo sobre lo que pasó en el aula de teatro de Lleida, sino que estamos hablando sobre estructuras de poder que se pueden repetir en un montón de contextos distintos, pues yo creo que eso también puede ser una forma de hacerles justicia, ¿no? Dejar la historia contada y que lo vea cuanta más gente posible, ¿no? Yo creo que el cine y las piezas audiovisuales son una herramienta para hacer llegar mensajes a mucha gente a la vez. Son discursos que además normalmente van ligados a una cierta emotividad, ¿no? No es un
no es una explicación teórica que te puede dar la Wikipedia o, ¿no? Un libro de texto, digamos. Es otro tipo de mensaje con el que es más fácil conectar. Y por lo tanto creo que es una muy buena herramienta a la hora de hacer pedagogía, en el sentido de plantear preguntas nuevas, de hacer pensar a la gente, de generar esa crítica. Me imagino que también llega a donde llega, porque no sé cuánta gente consume hoy en día documentales, ¿no? Seguramente el tipo de cine que se consume vaya más por otro lado, y por supuesto dentro del cine también hay, ¿qué te voy a decir? Mensajes contrarios totalmente, ¿no? Pues dentro de lo que es el cine mainstream comercial, si empezamos a analizarlo desde una perspectiva feminista, vemos que la normalización de la violencia pues es la norma, ¿no? Casi. Entonces, este tipo de documentales, pues bueno, aun siendo una excepción, yo creo que justamente por eso son importantes. Y a partir de ahí, lo que cada persona haga con ese mensaje que le llega ya no está en nuestras manos, ¿no? Tampoco creo que sea trabajo de los periodistas o de los cineastas, ¿no? Decirle a la gente lo que tiene que pensar. Pero darles buenas historias, darles historias reales y sobre todo ponerlas en un contexto adecuado, que nos facilite la crítica, bueno, yo no le pido más al cine.